Tecnología 3D, sensibilidad clínica versus herramientas digitales. El flujo digital en ortodoncia llegó para quedarse, brindándonos herramientas enfocadas al diagnóstico para tener tratamientos más predecibles, permitiéndonos reducir riesgos y contratiempos en nuestras mecánicas. Según las palabras de la doctora Catalina Ross, nos ayuda a ver lo que antes teníamos que imaginar. Esto nos hace pensar, ¿todo lo que estábamos haciendo hasta ahora está mal? ¿Todos nuestros pacientes requieren de un diagnóstico 3D? ¿O solo en casos específicos podemos sacar el mayor provecho de estas herramientas? Bienvenidos al cuarto episodio de Ortodónticamente. Yo soy la doctora Sheila Ciso y junto a la doctora Angélica Martínez y el doctor Jonathan Hernández Paz hablaremos acerca de este tema. En este momento no vamos a desentrañar nada. Hoy no va a haber desentrañadera de nada. Aunque Angélica sueña con desentrañar. Yo voy a desentrañar los misterios del efecto estocástico de la radiación. Pero más adelante. ¿Qué tal? La doctora Angélica es la desentrañadora oficial. Okay. Hoy Angélica desentraña. Nosotros vamos a hablar un poco acerca de nuestra opinión, acerca de lo que es utilizar estas herramientas. Exacto. ¿Qué herramientas digitales te gusta utilizar a ti, Sheila? ¿O cuáles son las que más... pues sí, usas en tu consultorio? Pues utilizar digital del día a día, pues pudiésemos entrar con una buena fotografía, ¿no? Pero vamos a irnos un poco más allá. Hoy en día estamos contando con lo que son las tomografías, hoy en día estamos contando con resonancias magnéticas, hoy en día estamos contando con software que nos ayudan a reproducir muchas imágenes que se escanean, el escaneado. En mi consultorio, yo, Sheila Ciso, utilizo tomografías para algunos casos, no para todos los casos. Y en una de las universidades donde doy clase, ellos cuentan con escáner donde ya no toman modelos, impresiones a los pacientes, sino de que todos los pacientes son escaneados y hacen la evaluación o hacemos la evaluación del paciente sobre el escáner. Pero yo en mi consultorio pudiese decir que realmente he hecho de la mano en algunos casos de la tomografía. No sé, Johnny, ¿cuáles utilizarías tú en tu consultorio? ¿Cómo determinas a qué paciente le mandas qué estudio de imagen? Bueno, empezando por la cuestión de las herramientas digitales, creo que definitivamente todos los avances tecnológicos están llevando a que la odontología use cada vez más todo ese tipo de herramientas que son muy útiles en muchísimos casos, pero que tampoco hay que desvalorar lo que se ha venido haciendo. Es decir, desde mi punto de vista, todas las herramientas tienen su espacio dentro del diagnóstico, la utilidad clínica, pero no son todas indispensables. ¿Por qué? Porque tú puedes tomar una excelente tomografía, pero la cuestión es que si tú no tienes la sagacidad clínica para poder interpretar lo que estás viendo, la tomografía. Sagacidad clínica, perdón que te interrumpa, y también esa curva de aprendizaje digital, porque si tampoco sabes cómo manipularla, tampoco ayuda, ¿no? No solamente la curva de aprendizaje, porque una cosa es que aprendas a cómo identificar imágenes, y eso sí es una curva de aprendizaje para utilizar la herramienta, pero no puedes saltarte la cuestión clínica. Tú, al tener una tomografía, tienes un elemento estático, por ejemplo. Al tener tu escaneado de los modelos, pues sí, los metiste en la computadora, los tienes digitalizados, pero no va a ser el diagnóstico por ti. O sea, al final de cuentas, tú puedes hacerlo de manera analógica también y lo podrías hacer. Obviamente la tomografía te va a dar muchísimo más datos que lo que te da una radiografía normal. Sin embargo, yo creo que también ha habido un uso y abuso de las tomografías, y lo hemos platicado con Angie, cuando alguien está utilizando de manera recurrente la tomografía. Sí, Sheila, dinos por favor esa leyenda urbana de que... La leyenda que me llevó a decir de que este era un buen tema, pues la leyenda nos cuenta de que en los bajos mundos, antes, en los años pasados, se utilizaban puras herramientas en 2D para poder diagnosticar, y que en el día de hoy, el que las sigue utilizando está mal. O sea, si tu ortodoncista o tú como ortodoncista ya no estás diagnosticando con tomografía, estás mal. E incluso he llegado a ver videos en YouTube que lo dicen y que le dicen al paciente, si tu doctor, si tu ortodoncista no te pidió una tomografía, sal corriendo de ahí porque no está capacitado.
es impresionante. Una cosa que le digan, si no te tomaron una panorámica, si no te tomaron una cefálica, si no te tomaron fotografías, si no te hicieron modelo, ahí te lo creo. Pero llegar al nivel de decir que si no tomaron una tomografía, pues tu doctor no está capacitado para atenderte, es como que un saltito más allá. Entonces eso me despierta a mí la curiosidad. Realmente estoy mal, o sea, yo que no le mando a mis pacientes tomografías para todo, no estoy apta para atender a mi paciente. O sea, ¿cómo llegamos a ese nivel donde no diferenciamos que esta herramienta nos puede ayudar para ciertos casos, pero realmente andamos dándole una exposición a un paciente? Claro, yo creo que construyendo sobre lo que decía el doctor Jonathan y la doctora Sheila también. ¿Qué herramientas necesitas para tu diagnóstico? Pues las que sepas utilizar y las que te den mayor beneficio clínico. Yo creo que esta historia de mandarle a todo mundo una tomografía de entrada como tu estudio de imagen base, sí tiene cierto riesgo. ¿Por qué? Porque recordemos que una tomografía sigue siendo radiación ionizante y nosotros, donde de hecho existen reglas para determinar cuándo mandarle a un paciente este tipo de radiaciones o no. Una es mantenernos en una exposición tan baja como sea razonablemente posible. Es decir, si tienes un paciente, por ejemplo, con caninos incluidos y le ibas a mandar una panorámica, una lateral, una oclusal, ok, entonces evítale todo eso y mándale simplemente una tomografía, un combin, y entonces es una sola toma. Pero si la estás mandando solamente por tener esa imagen y en realidad en tu práctica clínica no va a hacer ninguna diferencia, no debemos olvidar que estamos exponiendo a los pacientes a una dosis de radiación, a final de cuentas. O sea, quizá menor, quizá más controlada, pero sigue siendo peligroso. Sí, mira, yo ahorita, tras las cámaras y tras las luces las bambalinas que tenemos, te decía que cuando uno está pensando que a todos los pacientes de cajón hay que pedirles tomografía, resonancia o todas las herramientas que tengamos, es como pensar por qué a un paciente no le pides toda una química sanguínea de entrada, una valoración cardíaca, una valoración pulmonar, una valoración de otorrino y todo, porque claro, eso también te va a llevar a que puedas tener... Podría haber un hallazgo ahí. Diagnósticos, claro, incidentales, ¿no? Que de repente estás viendo todo eso y vas a encontrar muchas cosas. Podría ser válido si vas a hacer un check-up completo de todo el paciente. Pero tampoco es caer en si no tengo ese estudio, si no tengo la tomografía, no es válido diagnosticar. ¿Por qué? Porque sería estar diciendo que todo lo que tienes como estudio y todo se basa solamente en una imagen 3D. Y no es por ahí. Es cierto que te va a dar muchísimas herramientas. No creo que para todo mundo pudiera ser de cajón. O sea, ¿por qué? Porque también hay pacientes que van a verte y lo que le vas a hacer va a ser que selladores o algo así, le vas a hacer eso para ver si encuentras. Resulta que ahora, con el uso de las tomografías, de repente has encontrado que hay más daños articulares, que hay más osteoartritis, hay más osteoartrosis, hay problemas degenerativos que siempre han estado ahí. No es que aparecieron ahora, es que ahora te estás dando cuenta. Pero tampoco es que todas esas cosas llevaban a una disfunción de los pacientes total. No. Algunos de ellos ya están adaptados y algunos de ellos no vas a hacer un cambio en ninguna parte de tu tratamiento. Entonces, no está de menos tener una buena información. Para mí, ¿qué es el abuso? Cuando tú ya estás tomando una tomografía y le tomas otra tomografía a los 3 meses para ver cómo vas y después tomas otra a los 6 meses para ver la tomografía intermedia y luego le tomas una más para ver, o sea, entonces ya estás haciendo eso. Entiendo que desde el punto de vista académico te va a dar información, pero sin embargo también hay comités de ética que no permiten hacerlo en algunos países. Y en los países que no tenemos ninguna regulación con eso, a todos les pedimos eso. En otros países solamente si tienes un daño te permiten que mandes a hacer un estudio que pueda exponer radiológicamente o a radiación a un paciente. Entonces ahí también estamos minimizando lo que puede suceder con las radiaciones, que de por sí ya las tenemos por todos lados, ¿no? Desde el horno de microondas, el sol, todo. Claro. O sea, y obviamente que eso también puede tener alguna implicación. No le quito la ventaja o la utilidad, ¿no? Para nada. Pero esa es mi postura. No a todo mundo le pido una tomografía. ¿Qué es lo que sí? Cuando tú ves características del paciente que tiene un daño, que tiene una asimetría, que le faltan dientes, que está algo raro, obviamente que tienes que empezar a indagar. Pero tenemos que ir de lo general a lo específico y no mandar como específico a todos los pacientes una tomografía. Porque te voy a decir, entonces, ¿por qué la gente no manda una resonancia a todos?
La resonancia te da más información porque estás en dinámica, puedes estar y no lo mandas todos. ¿Por qué? Porque también tiene un costo para el ahorita paciente. Que te escucharon, ¿no? ya todos van a mandar a hacer resonancia. Pero también tiene que ver que aprendas a interpretar una resonancia. Claro. De repente no. Y mucha gente ha abusado de eso. Hay gente que habla de determinar la posición condilar por medio de una tomografía que pues, realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Y más allá de eso, ¿va a ser un cambio en tu tratamiento? O sea, si realmente vas a modificar algo con lo que estás viendo, ok, pero si lo estás viendo, ya, ok, bueno, ya, nada más lo viste y no te sirvió para nada en tu clínica. Y es que es peligroso porque se da a todos los niveles. O sea, hay personas que incluso mandan estudios de gabinetes convencionales en 2D, nuestras radiografías y todo, y no los voltean a ver, no los sacan del sobre, no abren ni siquiera, se lo mandan porque hay gente diciendo de que si tu doctor... Sí, no, incluso hay gente diciendo de que si tu doctor no te lo mandó, entonces quiere decir de que tu doctor no sabe. Pero hay gente de que se lo mandará por una rutina, pero realmente no le saca el mayor provecho a ese estudio que le estás mandando. Entonces, realmente tienes la capacidad de enviar el estudio y de sacar el máximo de información, o sea, como responsabilidad hacia tu tratamiento y hacia los pacientes que estás atendiendo y que vas a atender. Por ejemplo, ahorita tú acabas de decirnos, tras bambalinas, que acabas de enviar una tomografía. Claro. Y que sí las envías. ¿En qué casos tú dices, va para una tomografía porque necesito ver? Claro, mira, decíamos... Lo más típico que decía Angie, cuando tienes un canino impactado, pues sí, ubica una tomografía para que sepas dónde está. Ahora tienes un paciente que está yendo por una estética para que le arregles un apiñamiento leve o algo así. No quiere algo más ni nada de eso. O sea, ¿para qué lo haces gastar en una tomografía de rutina? O sea, sí, es cierto, te puedes encontrar cosas ahí, claro. O sea, también si le haces todo un escaneo corporal y todo, te puedes encontrar miles de cosas. Pero tratar de ubicarlos, ¿no? Porque también es un gasto para el paciente. Sí, yo creo que la mayor desventaja es exposición a radiación. Obviamente, si tienes un paciente que tiene características quirúrgicas, definitivamente toma una tomografía. Tienes un paciente con caninos impactados, toma una tomografía. Tienes un paciente asimétrico, toma una tomografía. O sea, hay casos que te van llevando para allá. Tienes a alguien que trae un bloqueo en la articulación, toma una tomografía, toma una resonancia, ¿no? Cada estudio tiene sus indicaciones. No creo que sean como de cajón rutinarios para todo el mundo, pero si lo puedes hacer, obviamente te va a dar mayor información. Pero no caer en lo que sucede en algunos clínicos o médicos, sin desvirtuar a nadie, pero yo recuerdo cuando alguna vez platicaba con algunos doctores médicos de Estados Unidos, que ellos tienen hospitales con toda la tecnología y todo, y de repente, cuando no tienes todas las herramientas, todos los análisis de allá, les cuesta diagnosticar. Y tú hablas con algún médico formado en Cuba, en La Habana, alguna cosa, ¿y qué son? Son demasiado clínicos, no tienen todas esas herramientas, pero tienen la facilidad de desarrollar eso. Entonces, cuando empiezas a basar todo tu diagnóstico en si no tienes una radiografía, una tomografía, no estás diagnosticando, quiere decir que tú te estás volviendo dependiente de la tomografía. Y cuando no tienes una tomografía, tus manos se atan, tu cerebro no puede pensar porque no tienes ese elemento. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de utilizar todas las herramientas, tanto la tomografía, la resonancia, las radiografías, la parte clínica, que eso es bien importante, porque ninguna tomografía te va a hablar de la sintomatología del paciente, y si tú no sabes hacer una anamnesis clínica adecuada, entonces tú tampoco vas a saber qué es lo que estás encontrando. Claro, o sea, también se parte de que los ojos no ven lo que la mente no conoce, pues es lo mismo. O sea, tú deberías tener ya en mente qué le puede estar pasando a ese paciente y entonces pedir tus estudios, no esperar que llegando a los estudios y viendo todo, entonces... ahí voy a saber qué voy a hacer o ahí voy a saber exactamente qué es lo que tiene. No, tú tendrías que tener una idea clínica previa a y usar tus estudios para descartar o avalar lo que estás pensando, no simplemente decir, no tengo idea de nada y cuando lo vea darle un orden a la evaluación de tus pacientes. A mí me pasa de que trabajo con otros odontólogos a los que les hago la ortodoncia y ellos piden de una vez antes de que yo vea al paciente, piden el estudio y de repente pasa eso. Es un caso en el que yo le hubiese pedido una tomografía, ¿sabes? Y digo, bueno, ya el paciente... Porque tú sabes invirtió, que ya el paciente sí radió, ya el paciente pasó por todo eso. Y yo, bueno, y ahora necesito que yo quisiera tener aquello para diagnosticar mejor, ¿no? Mira, y también ahorita... Darle un orden de prioridad. Hay un efecto, no sé si será psicosocial, mental o qué,
de asociación que sucede cuando tú vas y escuchas una plática sobre las tomografías. Tú fuiste, o dejemos la tomografía, fuiste a escuchar una plática sobre el cáncer de riñón y te hablaron de la sintomatología y saliste y entonces te duele tantito y ya pensaste que tiene. Y entonces empiezas a asociar. Entonces cuando vas a una clase y empezaste a aprender tomografía, de repente tomas tu primera tomografía y todos tienen... Claro, todo el mundo tiene sintomatología para una tomografía. Y luego ves una tomografía y todas las tomografías les encuentras algo raro. Y hay veces que no tienen nada raro. Lo que pasa es que hay variabilidad anatómica. Entonces muchos se están enfocando en cómo entiendo la tomografía, cómo aprendo mucho de tomografía y se olvidan de aprender anatomía. Entonces no se ven la variabilidad. Y hay muchos diferentes formas de cóndilo, formas de articulaciones y todo eso, que claro, tienes una estructura anatómica base, pero hay mucha variabilidad y que son sanos. Exacto, que es lo importante. Claro. O que ya están adaptados. Y de repente tomas esa tomografía y tú quieres hacerle un cambio. ¿Por qué? Porque te dijeron que la posición era más para acá o era acá, o quieres poner el cóndilo centrado, algo así, y resulta que tampoco es. Todavía no ha llegado a una definición realmente de relación céntrica con la que todo el mundo esté contento. Entonces, claro, ¿por qué? Porque si hubieran inventado la tomografía hace 50 años, todos buscaríamos llevar los cóndilos para atrás, ¿no? Y ahora dicen, no, la gente ahora no busca para atrás, busca para acá. Otros los quieren centrar, quieren ver los espacios acá. Y esos espacios de repente no tienen que ver con anatómicamente el tamaño del disco. Entonces, de repente uno se queda entre comillas, ¿será o no será? ¿No? Entonces, hay muchas cosas que todavía quedan ahí por determinar. Pero, sin embargo, no hay que quitarle el peso que tiene tanto la tomografía como las herramientas digitales. ¿Por qué? Porque también van a llevarte a una precisión en algunos otros sentidos. Porque tú hablabas de los escáneres, de cómo utilizar los modelos con software y todo eso. Claro, sí, por lo menos en los escáneres. Yo soy de las personas de que yo no soy amiga de los cementados indirectos. Cuando nosotros hacemos todo el show de pegar el bracketcito, de crear nuestra guía, ahí, en el punto en el que creamos la guía, mientras yo tengo todo mi control de pegar mi bracketcito y tal, pero al hacer yo la guía, yo siento de que ya empiezan a haber variabilidad en el resultado de pasar de aquí para allá, ¿no? Por lo menos la tecnología digital, yo siento que para eso sí es maravillosa. Yo creo que va a facilitar para muchas personas y valga lo que voy a decir. Es una realidad que no todo el mundo tiene la misma habilidad. No. Y creo que, y esto, parafraseando algo de lo que decía Kochman, que él decía que el hecho de hacer todo el digital smile design y todo eso, o sea, él decía, hay gente que no tiene esa habilidad. Y a la hora de hacerlo por medio de la computadora, estás permitiendo que todos puedan tener un estándar de manejo y estás poniéndolos a un mejor nivel. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que eso va a ayudar. Pues claro, pero también estás volviendo que mucha gente deje de tener la habilidad. Y cuando no tienes el medio o la herramienta, de repente no puedes hacer muchas cosas. Claro. ¿Por qué? Porque gente nueva que está formándose se forma estrictamente con una tomografía y cuando no la tienes, estás fuera de control, no tienes. Entonces hay que darle su peso, su valor, pero también a toda la educación que viene alrededor. Claro, a mí me encantan las herramientas digitales. Pensar que un día vamos a tener un consultorio sin papel, sin tus modelos de yeso ahí, para mí estaría increíble. Yo creo que en algún punto se va a volver lo suficientemente accesible, pero exacto, o sea, yo creo que para llegar ahí necesitas dominar primero la parte análoga y luego ya llegar a ese punto. Exacto, yo no creo que esté mal. Qué padre que exista esto y que cada vez vayamos más hacia adelante con las tecnologías, pero pues sí, no puedes reemplazar el conocimiento solo con la tecnología. Bueno, y también, exacto, y esa parte de bueno, si te sientes cómodo mientras con una tecnología, o si te sientes cómodo con una forma de trabajar, sería la idea. Si te sientes cómodo con una forma de trabajar y le estás sacando el máximo provecho a eso, síguelo haciendo, y si quieres ir migrando poco a poco. Claro. A mí me pasa de que yo siento de que los modelos en mis manos son como que si yo estuviese tocando la barriguita de Buda y siento de que el dinero me está cayendo automáticamente al tocarle la barriga a Buda. Yo tengo el modelo y siento de que las ideas vienen, ¿sabes? O sea, hay casos complejos que yo necesito tener el modelo en la mano, y a pesar de que virtualmente yo puedo voltear y puedo hacer todo, en lo que yo tengo el modelo en mis manos,
es otra cosa. Es Sí, como a mí una también sí me conexión, gusta. O sea, yo los imprimo en Yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? No o sea, sé, no, o sea. hay que primero dominar toda la parte analógica, o sea, tienes que saber por qué, porque al final la computadora está haciendo lo que tú le estás indicando que hagas. Puedes tomar el escáner, todo eso, pero cómo tomaste el registro, en qué las plano máquinas estás van a montando, dominar etcétera. el mundo. Claro, sí, si lo vas a hacer ya con inteligencia artificial, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí entender analógicamente cómo se hace y sí migrar. ¿Por qué? Porque, como dicen, el tren ya está ahí. No es el Tren Maya, ¿no? Pero es un tren que ya está. Y hay que subirse, hay que aprovechar todas esas ventajas, pero no abusar de ellas. Ahorita hay gente que está utilizando y que yo he visto las mediciones de la vía aérea con las tomografías. Sí. Y sin embargo, hay estudios y todo que han demostrado que no es una manera de poderla determinar. ¿Por qué? Porque toman de un día, de un momento a otro, y hay cambios. Lo tomas de una semana a otra y hay cambios. Y hay un estudio interesante que se lo voy a pasar si quieren, o sea, donde prueban a un muchachito que le hacen amigdalectomías y todo. Mira, tiene mejor vía aérea, tiene mejor respiración, y sin embargo en la tomografía sale que hay menos volumen. Pero con las demás pruebas, manometría, etcétera y todo, sale que está mejor. Entonces, por eso es que no es un instrumento específico para eso. Entonces, no hay que usar y hay que saber para qué sí está indicado. Y no decir, ahora tengo ya también, o sea, no es por ahí, ¿no? O sea, entender cada una de esas herramientas, sí utilizarlas, no abusar de ellas. Ese sería mi punto, mi posición. Sí, yo voy a cerrar desbloqueándoles un miedo que ustedes no sabían que tenían. Un miedo que tienen que desde ahora. Desde hoy se los meto. No, nosotros sabemos aprovechando desde que andamos siempre, en épocas de Halloween. En el de Halloween, exacto, que la radiación es acumulativa, ¿ok? Y que es malo acumular la radiación. Pero no solamente tiene el efecto acumulativo, tenemos el que les decía al principio, el efecto estocástico. Una célula puede mutar no por la cantidad de radiación, sino solamente por la exposición, independientemente de qué tanta sea. Es decir, no necesitas tener una radiación acumulativa. Puede ser que justo esa radiografía, justo ese rayo de sol fue el que hizo que esa célula mutara y cambiara. ¿Okay? Eso también existe. Esa fue la gota que derramó el vaso. O sea, te tocó en la tómbola te tocó el peor efecto. Entonces, es otra razón para ser cuidadosos al momento de mandar todos nuestros estudios de imagen, sobre todo los que implican radiación ionizante, porque pues también existe esa posibilidad. No hay manera de saber qué fue justo lo que detonó, pero bueno, eso se sabe que existe desde hace muchísimo tiempo, y es algo que luego se nos olvida y nunca estamos ahí como tomándolo en cuenta, pero pues sí hay que valorarlo también. Gracias. Ahora tienen un nuevo temor desbloqueado. Claro, o sea, eso es una persona que genéticamente está predestinada. Puede ser que a eso, genéticamente esté exacto, eso. ajá, y no sabes qué efecto, o sea, qué radiación va a generar ese problema, esa mutación en su célula. Interesante. Sufran, por favor, ténganlo en cuenta. Angie, viniste a desentrañar. Octubre de miedo, de terror, meterle miedo. No, y está bien. O sea, no es tener miedo, es entender de que no andamos jugando nada más con cosas que no van a tener ninguna respuesta ante lo que nosotros hacemos. Somos personas, estamos trabajando con seres vivos, y que todo lo que nosotros hagamos en ellos va a tener un efecto positivo o negativo, y debemos de estar claros en ello. Yo creo que me encantaría. Y bueno, terminando con eso, para lo que tú decías, sobre lo que dicen en las redes sociales y todo eso. O sea, si tu ortodoncista no te tomó una tomografía, no salgas corriendo. Mejor pídele que te muestre su trabajo y fíjate qué es lo que sí sabe hacer, y no te dejes guiar por una persona que solamente toma una tomografía. Eso no determina al buen ortodoncista. Es una herramienta como muchas otras que hay, pero lo que habla mejor es el trabajo. Ten una muestra de su trabajo, de lo que hace con sus pacientes, y no te dejes guiar, porque a lo mejor vas a tener a alguien que toma muy buenas tomografías y resulta que no sabe ortodoncia, ¿no? Octubre de miedo. Octubre de terror. Bienvenidos al Halloween. Con la imagenología y todas nuestras técnicas digitales. Bueno,
hasta aquí llegaría nuestro cuarto episodio. Nos encantaría que nos dijeran si ustedes sí utilizan las tomografías, cuándo las utilizan, cuándo no, cómo se sienten ustedes con toda esta era digital que está llegando a nosotros para darnos muchos puntos a favor, pero con ciertas consecuencias que debemos de tener en cuenta, ¿no? Recuerden seguirnos en nuestra página www.ortodonticamente.com. Allí van a estar recibiendo una vez a la semana la información de que hemos publicado nuevos episodios, y una vez a la semana van a recibir artículos científicos referentes al tema que estuvimos hablando previo. Van a recibir resúmenes acerca de lo que fue nuestra plática y van a poder tener contacto directo con nosotros si tienen dudas, si tienen alguna discrepancia, claro, si están a favor de lo que nosotros hemos hablado, porque recuerden de que aquí estamos nutriéndonos todos. Así es. ¿Listo? Listo. Producción. Chao. Bye.